Hola, bienvenidos a este nuevo video sobre el derecho laboral en México y cómo lo percibo yo desde mi punto de vista de un estudiante de derecho de tercer semestre. Bueno, para esto, primero tengo que empezar cómo ha sido esto. Y es el derecho laboral aquí en México, más que nada, ha tenido una evolución dentro de la historia del país, porque pues, se inició aquí con los esclavos de parte de los españoles que esclavizaron a los pueblos indígenas del país. Y toco esto porque es importante, porque así podemos llegar a ver cómo pasamos de la esclavitud a lo que es la actualidad, que en algunos casos sigue siendo como un trabajo de esclavos. Pero bueno, vayamos con un punto que sería la protección del trabajador en México. Y esto tiene un enfoque fuertemente proteccionista hacia los trabajadores. La Constitución de 1917, en particular el artículo 123, que una conferencia que fuimos de parte del profesor Alejandro Bustos de la materia de bienes y derechos reales, hablamos sobre, bueno, eso comentó Morón sobre que hay que reformar el artículo 3 y mandar ese artículo al 123, pero bueno, sigamos con lo que estoy diciendo y leyendo, porque pues me estoy distrayendo mucho del tema, y eso tiene que ser un poquito más serio. Pero bueno, este artículo 123 de la Constitución de 1917, que es la actual todavía, que no se ha reformado de tanta manera, tiene muchas reformas, pero sigue siendo la vigente, nos dice que este establece derechos laborales que buscan mejorar las condiciones del trabajo y garantizar la seguridad económica y social de los empleados. Entre estos derechos están una jornada laboral máxima de 8 horas. Bueno, también eso, hay algún paréntesis, se puede ampliar dependiendo del trabajo que realices y cómo sea tu patrón. Porque, por ejemplo, hay trabajos donde son de 12 horas, 24 horas o 24 por 48 en el caso de los policías o custodios de un penal, por así decirlo. Derecho a un salario mínimo, pago de horas extras, también prohibición del trabajo infantil. Y esto es más que nada porque los niños, hay papás que los obligan a estar trabajando y eso es, oye, tuviste el valor para tener un hijo, pero no tienes el valor como para mantenerlo y trabajar. Y lo mandas a hacer para que tú seguir de ocioso, por así decirlo, porque pues, no encuentro la manera que se pueda explicar ese tema. También el derecho a la seguridad social. ¿Y cómo es esto? Que estás trabajando y te tienen que asegurar. Y aquí el seguro que tenemos es el IMSS. Quizás no sea el mejor sistema de salud del mundo y de Latinoamérica, pero es el que tenemos y es el que nos resulta eficiente. También, bueno, para algunos es eficiente y en algunos otros, o muchas veces no es eficiente, pero yo no vengo a hablar sobre la salud todavía. También, en este paso de evolución, se crearon los sindicatos, que aunque en las últimas décadas ha perdido la fuerza que tenían los sindicatos antes, aunque algunos siguen muy fuertes, el, el derecho laboral mexicano, tanto en la defensa de los derechos como los trabajadores, como en las negociaciones colectivas. ¿Y por qué es el sindicato? Porque lo mencioné ahorita, me quedé un poquito callado. Bueno, porque el sindicato es el colectivo de todo el trabajador de contadores, de abogados, de maestros de la universidad o de primarias, secundarias y demás. Son los sindicatos que esos buscan más como que proteger y a la vez interés del líder sindical. O sea, son intereses políticos también, pero bueno, yo vengo a hablar aquí sobre el trabajo. Esto también va con la flexibilidad y precarización. Con el avance de la globalización y la integración de México en la economía mundial han surgido tensiones entre la protección laboral tradicional y las necesidades de la competitividad empresarial. ¿Y cómo se ve esto reflejado aquí en México? Y es lo que yo he visto. En la reforma laboral del año 2012, antes, o no sé si fue antes o después de que entrara el antiguo presidente de México, Enrique Peña Nieto, que introdujo, bueno, usted introdujo medidas de mayor flexibilidad en la contratación y el despido, con el objetivo de modernizar el marco laboral. Pero, sin embargo, como todas las reformas, no todas son así como decirlo, muy flexibles o tienen muchas cosas buenas, porque también cualquier reforma que se haga en la Constitución es un tema de debate, por así decirlo. Y pues también generó bastantes críticas, como ya lo mencioné anteriormente.
Y particularmente esto va con la subcontratación, va muy ligado a esta reforma, que esta va sobre, que es un tema bien controversial aquí en México, porque aunque permitió a muchas empresas reducir costos y aumentar la flexibilidad, se abusó de esta práctica para evadir responsabilidades laborales. Ay, perdón, que se apagó la computadora. Este, eso también fue para evadir impuestos. Pero bueno, en 2021 tuvo una reforma de la subcontratación que limitó severamente estas prácticas, obligando a las empresas a contratar directamente a sus empleados, mejorando así la protección de sus derechos laborales. Y eso es una buena manera, aunque en algunos casos algunas empresas no los respetan, por caso que le pasó a mi señora madre. Bueno, esa empresa, pues ojalá hagan el juicio. Ya me desvié del tema con ese paréntesis, pero bueno. También, aquí en México, y a veces el problema que ya mencioné, hay tribunales que resuelven los conflictos entre el patrón y el trabajador. En México, el sistema de justicia laboral en México ha sido criticado por ser lento e ineficaz. Todavía se sigue, yo lo sigo viendo así. Aunque la reforma laboral del 2019 introdujo cambios para modernizar el sistema de resolución de conflictos laborales, se busca que la creación de tribunales laborales más transparentes y eficientes y la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje, que pues en algunos casos resultaba bien antes o no, pero pues funcionaban para los sindicatos que estaban afiliados con ellas o de algunos patrones, y pues eso le quitaba bastantes medidas a los trabajadores que no estaban en un sindicato o que no se llevaban bien con el patrón, y siempre ponían los casos, pero bueno. Y también en México, ¿cómo llegamos a este momento aquí el trabajo, cómo lo percibo? También ahorita hay una perspectiva de género, que aquí el género, por así decirlo, es lo que ganan. Aquí en México antes las mujeres ganaban muchísimo menos que los hombres, y ahorita ya se está igualando mucho esa balanza, y es lo que está bien, porque los trabajadores enfrentan, o sea, las trabajadoras, no trabajadores, trabajadoras, enfrentan problemas con la discriminación de género y acoso laboral. Y eso también podría aplicar con la gente que tenga orientación sexual diferente, que es un problema muy grande aquí en el país todavía, pero se tiene que respetar porque pues, todos somos seres humanos y estamos trabajando para buscar un bien común, o ya sea para ganar nuestro salario y poder vivir de ello, o no más trabajar por gusto, que pues es complicado ver eso, pero siempre hay gente que le gusta trabajar. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Me despido. Soy Omar Lucio López, jefe del grupo de sección 14, tercer semestre. Y nos vemos en la próxima. Adiós.